Buenas alumnos, en este video veremos el capítulo 2, fundaciones directas superficiales, específicamente zapatas. ¿Qué es una fundación directa o superficial? Este tipo de fundación o cimentaciones transmiten las cargas directamente al estrato resistente mediante contacto directo. Las fundaciones o cimentaciones directas se calculan en base a dos diseños: el diseño por resistencia y el diseño por rigidez. El diseño por resistencia es aquel diseño en el cual tenemos que tomar en cuenta el esfuerzo resistente que tiene el suelo y asegurarnos que este esfuerzo resistente, que es el admisible, que resiste el suelo, sea mayor al actuante. Es decir, que el esfuerzo que pasa en una estructura, de la losa a la viga, de la viga a la columna, de la columna a la cimentación, en este caso la zapata, y de la zapata al suelo, ese esfuerzo que se transmite de la estructura al suelo, sea menor que lo que resiste el suelo, valga la redundancia. El segundo diseño es el diseño por rigidez, que es netamente el asentamiento, ¿ok? Que es el que se basa en la deformación y asentamiento del suelo, lo cual no debe sobrepasar los límites planteados en el proyecto de cálculo. Las fundaciones directas o cimentaciones más comunes son las zapatas, ¿ok? Son las que el ingeniero calculista intenta abordar desde el comienzo del diseño y cálculo. Además, es considerada la más práctica y económica desde el punto de vista constructivo. En general son cuadradas, ¿ok? Pero existen en las fundaciones también las zapatas rectangulares hasta circulares. Las zapatas están conformadas por una profundidad de desplante que se llama df, que es la distancia que hay desde la superficie hasta el borde externo, que es la que está en contacto con el suelo, ¿ok? Tiene un ancho característico o espesor de la losa, que es este H, que por lo general tiene que ser mínimo 30 para el mejor comportamiento de la zapata, y el ancho característico B. Para garantizar un buen comportamiento de las fundaciones hay que tomar en cuenta la siguiente relación: que la profundidad de desplante entre el ancho característico B esté entre 1 a 3, ¿ok? ¿Qué pasa? Si nos imaginamos una profundidad de desplante muy grande, vamos a tener una zapata muy esbelta, y eso no sería bueno para el comportamiento de la zapata. Es decir, en realidad esa característica sería ya para una zapata profunda, para un pilote. Si nosotros vamos a necesitar excavar una profundidad de desplante muy larga, ya la condición de calcular una zapata no es considerada en este cálculo. Diseño del sistema de fundaciones superficiales. Al calcular y diseñar una fundación directa o superficial, se debe verificar que el coeficiente de seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para calcular mecanismos posibles de rotura sea adecuado. Los estados límites últimos que siempre habrán que verificar para la cimentación directa son la estabilidad global, la capacidad portante y asentamiento, y la verificación al deslizamiento, volcamiento y levantamiento de la zapata. Hablemos un poco de la estabilidad global. Un edificio podría fallar globalmente cuando se forme una superficie de rotura continua que englobe una parte o toda la cimentación, y en la que los esfuerzos de corte alcancen el valor de la resistencia al corte del terreno. Este tipo de rotura es típico en taludes de excavación, como por ejemplo en esta imagen que vemos. Es cuando el suelo falla, y en el suelo que ya falló ya están todas las cimentaciones. Es decir, como se ve en la imagen, imagínense que toda esta parte es el suelo que falló. Entonces, obviamente, si todo esto falla, así hayan construido la mejor edificación con los mejores ingenieros y
Y los mejores materiales, si falla por medio global, no hay nada que hacer, falló. Por eso es una de las condiciones que nosotros tenemos que estar pendientes en que esté estable. Capacidad portante y asentamiento. ¿Qué pasa? En esta capacidad portante y asentamiento son los que yo les estaba hablando sobre los dos diseños que hay que estar pendientes: el diseño por resistencia y el diseño por rigidez. Si no cumplimos esto, olvídense, la zapata va a fallar. Por eso es uno de los diseños del sistema de fundaciones superficiales que tenemos que estar pendientes que se cumplan. Y también, bajo el diseño de las fundaciones superficiales, tenemos que verificar el deslizamiento, volcamiento y levantamiento de las zapatas. El deslizamiento se produce por las cargas horizontales. El volcamiento se produce por los momentos importantes. Y el levantamiento se produce por acciones sísmicas. Esto bajo la organización de las partículas del suelo, conjunto de los esfuerzos y cargas producidas por movimientos tectónicos en la placa terrestre. Diseño técnico del sistema de fundaciones superficiales. Cálculo de la capacidad admisible del suelo. Y aquí estamos entrando al diseño por resistencia hablado anteriormente, en el cual se basa en calcular la capacidad admisible del suelo, que es la capacidad última dividido entre un factor de seguridad que nos obliga a ser conservadores en este diseño. La capacidad última del suelo está en función a un mecanismo de falla asociado al comportamiento del sistema de fundación analizado. Estos mecanismos de falla existen tres: la falla general por corte, la falla local por corte y falla de corte por funcionamiento. La falla general por corte, considerando una fundación de ancho B, como se ve en esta gráfica, apoyado sobre un suelo duro, sea arena densa, arcilla dura, etc., con un NSPT mayor a 30 golpes, y aplicándole una carga gradual vertical a esta cimentación y haciendo que este suelo falle, llevándolo a la falla, hace esta falla general por corte sea característico de que cuando falle mediante un pico de carga, es decir, se le va aplicando una carga vertical gradualmente, que en el cual, a medida que se lo vaya aplicando, a medida que vaya aumentando, va aumentando también el asentamiento, y va a llegar a un punto en que falla. Este punto en que falla, en este caso de falla general por corte, es considerado de que falla muy repentinamente. En el caso de la falla local por corte, que es lo que lo diferencia, es que en esta falla gradualmente, bajo las mismas condiciones, asumiendo que hay un ancho característico B de una cimentación y se le está aplicando una carga gradual, aplicándole en un suelo, en este caso por ser falla local, asumiendo que es un suelo de arcilla, arena, un poco más suelto, menos compacto, es decir, como una compactación media, se puede asemejar y decir que es un suelo con un NSPT entre 20 a 30 golpes. La falla, cuando se llega a la falla, se considera, se pasa, que es de forma gradual. Para diferenciarlo, uno se puede asumir, uno lo puede asemejar como un vaso. Imagínense que existe un vaso de vidrio en el cual resiste muchas cargas, y al uno partirlo, este vaso de vidrio, ¿cómo se comporta? De una forma rígida, de una forma tenaz. Ese sería el comportamiento de la falla general por corte. En vez de la falla local por corte, imagínense que es un vaso plástico, que cuando se le va aplicando una fuerza, él va fallando de forma gradual, se va estirando hasta que falla por completo. ¿Okay? Lo podemos asemejar como en estos casos. ¿Qué pasa? Cuando estamos en una falla por corte por funcionamiento, aquí ya estamos sobre unos suelos muy sueltos, unos suelos en el cual estamos hablando de unos NSPT menores o iguales a 10 golpes.
Por lo general, el comportamiento de esta falla es que la cimentación tiende a enterrarse en el suelo. Por lo general, cuando estamos bajo este mecanismo de falla, bajo esta condición de falla de corte por funcionamiento, no se diseña la fundación. La fundación no se tiene que diseñar porque es imposible soportar cualquier carga bajo un suelo tan suelto, tan malo. En estos casos se recomienda sustituir este suelo o simplemente mejorarlo, sea por compactación, sea por trayendo unos suelos más rígidos y sustituyéndolos, etc. Ok, como hemos estado hablando, es necesario para el diseño por resistencia calcular la capacidad última de soporte del suelo. Para eso, el padre de la mecánica de suelo, Terzaghi, lanza su primera teoría completa para evaluar la capacidad de carga última de la cimentación superficial. Eso fue presentado en el año 1943. Terzaghi, ¿qué dice? Bueno, estudiándolo así como una cimentación corrida o continua, en el cual se le está aplicando una carga gradual en la cimentación y a su vez transmitiendo la carga al suelo y el suelo resistiéndolo hasta tal punto de hacerlo fallar, él estudió y evaluó y presentó que cuando llega la falla, el suelo va dibujando líneas imaginarias de corte, como se ve en esta gráfica, ¿ok? Esta línea imaginaria de corte va a estar dependiendo, obviamente, del tipo de suelo y también de las dimensiones que va a tener la zapata. Él habla de que existe en la zona de falla bajo la cimentación, están separados bajo tres partes, ¿ok? Están separados bajo tres partes. Por ejemplo, la zona de falla bajo la cimentación se separa en tres partes. La primera zona es la zona triangular ACD, inmediatamente por debajo de la cimentación. Esta zona triangular, esta zona es esta zona característica ACD, el cual está por debajo de la cimentación y está dibujado característicamente por el ancho B de la zapata. La otra zona es la zona de radiales de corte ADF y CDE, con las curvas DE y DF como arcos de una espiral logarítmica. Estas son ADF, CDE y estos arcos logarítmicos FD y DE, ¿okay? Y la tercera zona son dos zonas triangulares pasivas de Rankine. Estas dos zonas que son FHA y CEG. Estas son las dos zonas triangulares pasivas de Rankine. ¿Por qué pasiva? Porque a medida que se le va aplicando una carga axial a la cimentación va empujando las partículas del suelo hacia abajo y por ende empujando las partículas del suelo hacia los laterales, perturbando las partículas que están en esta zona del triángulo pasivo de Rankine. Por eso se le llama pasivo de Rankine, porque está recibiendo la carga. Ok, Terzaghi, tomando en cuenta todas las características que ya nombramos anteriormente, él propone unas fórmulas para calcular la capacidad última de soporte, es decir, este QU que está aquí. Esta capacidad última de soporte, él la propone dependiendo de la falla en la que estemos, sea falla general o sea falla local, y dependiendo en qué cimentación estamos, es decir, para una cimentación continua, para una cimentación cuadrada, para una cimentación circular. Él nos presenta estas expresiones para calcular la capacidad última de soporte, en el cual todas son muy parecidas, en donde, por ejemplo, C' está hablando de la cohesión del suelo, Q está hablando del esfuerzo de confinamiento del suelo, donde es la densidad por la profundidad de desplante del suelo, tomando en cuenta el ancho característico de la cimentación y la densidad del suelo de soporte. Él nos propone esta expresión simple para la cimentación continua corrida, con estos factores, ¿ok?, diferentes para cimentación cuadrada y cimentación circular.
estamos viendo que en todas ellas existen factores de capacidad de carga que son adimensionales, ¿ok? Y está en función solo del ángulo de fricción interna del suelo, es decir, NC, NQ y N gamma están en función del ángulo de fricción del suelo y son factores de capacidad de carga. ¿Qué pasa? Estos factores de capacidad de carga se calculan mediante estas fórmulas. Vean que todos están en función del ángulo de fricción interna del suelo. El libro de Brajadas, ellos entablaron todos los factores de capacidad de carga dependiendo del ángulo de fricción interna. Es decir, si tengo un ángulo de fricción interna de 18, el NC 15.12, el NQ 6.04 y el N gamma 2.59. Estos números los sustituimos en estas fórmulas dependiendo de la cimentación en la que estamos y si estamos en la falla general por corte, y nos da la capacidad última de soporte del suelo. Ahí lo dividimos entre un factor de seguridad y lo comparamos con el admisible y vemos si cumple o no cumple con el requerimiento y la estabilidad que queremos. Ahora, esta tabla está en el Brajadas, ya les voy a decir la página. Se llama factor de capacidad de carga de Terzaghi. Son mediante las ecuaciones, como les dije anteriormente, bajo estas ecuaciones, estas tres ecuaciones. Y está en la página 139 del libro Fundamento de Ingeniería de Cimentaciones, de la página 139 de Brajadas. Ok, como bien les dije, Terzaghi propone fórmulas tanto como esta, que es para la falla general por corte, y fórmulas exactamente parecidas, muy parecidas, pero para las fallas local por corte. Cuando estamos en una situación en que la falla es local por corte, estas son las expresiones que nos propone Terzaghi. De igual forma, el ángulo de fricción, el factor de capacidad de carga, se calcula mediante las mismas ecuaciones de falla, es decir, mediante estas mismas ecuaciones, pero el ángulo de fricción interna es reemplazado mediante esta fórmula. De igual forma, San Brajadas, que es el que nos ayuda a mejorar nuestras vidas, en el libro de él, Fundamento de Ingeniería de Cimentaciones, también nos hace esta tabla, el cual está en la página 140 del Brajadas. Se usa la misma forma, muchachos. Se busca el ángulo de fricción interna. Vamos a suponer 17, es 10 para NC, 3.13 para NQ y 0.76 para N gamma. Se sustituye aquí, se ponen todos los parámetros de cohesión, de carga, de ancho de la cimentación y del peso específico del suelo de soporte, y listo, se saca. Se calcula el ángulo, se calcula la capacidad última de soporte de carga del suelo. Ok. ¿Qué pasa, muchachos? Estas ecuaciones que yo les acabo de explicar son muy limitadas. Me explico. Terzaghi en ese momento no tomó en cuenta varios factores. La primera, no tomó en cuenta, por ejemplo, la presencia de agua en el suelo. La segunda, solo están limitados para fundaciones corridas, cuadradas y circulares. En el caso de fundaciones rectangulares, no se pueden aplicar las fórmulas anteriores que les dije. Él tampoco toma en cuenta la resistencia al corte a lo largo de la superficie de la falla en el suelo, que está por encima del suelo de soporte de la cimentación. Es decir, el suelo de confinamiento, si uno le va aplicando una carga gradual a la cimentación, es decir, imagínense, vámonos para atrás para la imagen de Terzaghi, esta imagen de Terzaghi. Terzaghi no tomó en cuenta que a medida que
esta cimentación va aplicándole una gran carga al suelo y va fallando, las líneas imaginarias de corte van a ir, vamos a decirlo, dibujando, ¿ok? Porque son transparentes, vamos a decir dibujando, de tal forma que viene aquí agrandándose, agrandándose, agrandándose hasta cierto punto que sobrepasa y llega a estar en el suelo de confinamiento de la zapata, es decir, que en esta parte, y llega hasta la superficie. Esta parte no fue considerada en estas fórmulas que les acabo de explicar del Terzaghi, ¿ok? Y otras de las consideraciones y límites que tienen estas 6 fórmulas que le acabo de mostrar de Terzaghi es que si la fundación está inclinada, no se puede calcular, no puedes considerar fundaciones inclinadas. Para esto, Meyerhoff en 1963, para cubrir todas estas limitaciones que tiene la expresión de Terzaghi, él propuso la siguiente expresión que vemos aquí. Esta siguiente expresión es una capacidad última calculada por una cohesión del suelo, ¿ok? Unas NC, NQ, N gamma, que son los factores de capacidad de carga, y unos factores que vemos aquí. Estos factores son los factores de forma, factores de profundidad y factores de inclinación de la carga. Obviamente, tomando en cuenta el esfuerzo efectivo a nivel del fondo de la cimentación, el esfuerzo de confinamiento, que es esta Q, tomando en cuenta el peso específico de soporte del suelo, tomando en cuenta el ancho característico de la zapata. Para los factores de capacidad es calculado mediante estas fórmulas. De igual forma, Brajadas nos tabula en la página 144 de el libro Fundamento de Ingeniería de Cimentaciones, escrito por Brajadas. Él nos tabula estos cálculos que ya sabemos que son dependientes del ángulo de fricción interna, ¿okay? Los valores de NC, NQ, N gamma. Para los factores de forma, profundidad e inclinación, hay que tomar en cuenta estas expresiones que están en esta tabla, en donde las de forma son estas expresiones que están en base al ancho característico B y L de la zapata, NQ y NC antes ya nombradas, estas que están aquí, y el ángulo de fricción interno. Para la profundidad, él propone varias expresiones en las cuales hay que estar pendiente en que si la profundidad de desplante entre el ancho característico B de la zapata es menor a 1 y si el ángulo de fricción interna es igual a 0 o mayor a 0, tomar estas expresiones o estas expresiones. Es decir, si la profundidad de desplante entre B es menor a 1 y el ángulo de fricción interna es igual a 0, vamos a considerar estas expresiones para los factores de profundidad de la fórmula. Si en otro caso el ángulo de fricción interna es mayor a 0, vamos a tomar en cuenta estas. En el otro caso en que la profundidad de desplante entre el ancho característico de la zapata es mayor a 1 y el ángulo de fricción interno es igual a 0, tomamos estas expresiones, y si el ángulo de fricción interno es mayor a 0, tomamos estas expresiones. En el caso del factor de la inclinación, es netamente estas inclinaciones donde beta es la inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical. Tomamos ese ángulo, lo dividimos entre 90 y bueno, tomamos estas expresiones para el cálculo de ella. Al tener todas estas expresiones, ya podríamos calcular el ángulo de fricción interna, podríamos calcular la capacidad última de soporte del suelo.